Ok. Bien, buenas tardes chicos y chicas, bienvenidos. Esperando que se encuentren sumamente bien todos y todas. Vamos a ver, hoy vamos a trabajar ya la primera clase de este periodo. Y para ello pues les comparto mi pantalla. Vamos a ver por acá. ¿Me avisan si se ve? ¿Se ve? Sí. Ok, muy bien. Nuestro temita de hoy se llama la Segunda República Española. Pero dentro de la Segunda República Española vamos a trabajar un subtemita más, el cual pues se llama la Proclama de la República. Y para ello pues vamos a desarrollar la siguiente agenda. Saludo. Les vuelvo a saludar. Tengan todos y cada uno muy buenas tardes y sean muy bienvenidos. Luego vamos con el contenido socioemocional de este día. Vamos con el objetivo, desarrollo de la clase, conclusiones y por último, cierre. Contenido socioemocional. El proyecto de vida. ¿Alguien me ayuda leyendo lo que es el proyecto de vida? ¿Qué es un proyecto de vida? Yo, profe. Adelante. Yo lo leo. Proyecto de vida. Un proyecto de vida, también conocido como plan de vida, es la orientación y el sentido que una persona le da a la vida. Muy bien. Y ha traducido cómo nosotros comprendemos qué es un proyecto de vida. ¿Qué será un proyecto de vida? Ya con nuestras palabras. Lo que tenés pensado para vos mismo en el futuro. Porque no puedes ir ahí así a lo random. A la deriva no se puede, ¿verdad? Sino que No hay se que puede. tener claro qué quiero ser, qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Ese es un proyecto de vida. Muy fácil. Muy bien, muchas gracias. Yo espero que a estas alturas pues todo el mundo tenga ya bien clarito su proyecto de vida. Ya a nivel de bachillerato, segundo año, pues ya tiene que ir pensando en grande, qué quiere ser a futuro y a partir de ahí, qué va a estudiar en la universidad. Claro, a veces hay excepciones donde prácticamente alguien se puede perfectamente cambiar de carrera si se dio cuenta que no tiene vocación para ello, no pasa nada. Pero previo, pues ya hay un proyecto de vida. Bueno, nos vamos a quitar esta cosa porque siento que me ahoga. Ya mucho que mejor de esta manera. Ok, muy bien. Muchas gracias por participar. Nos vamos ya con el temita. Nuestro tema se llama la Proclama de la República y el periodo constituyente. Y para ello pues tenemos un objetivo. El objetivo de hoy, de esta tarde previo a su almuerzo, es describir el proceso de las elecciones municipales y la instauración del gobierno provisional. Por ahí pues también pues vamos a ver algunos contenidos de la Constitución de 1931. Muy bien. Vamos a ver, empecemos por acá. Elecciones y el gobierno provisional. Ojo chicos, el 12 de abril de 1931, España se prepara para celebrar elecciones municipales. Ojo, elecciones municipales. El objetivo de esas elecciones es elegir a sus representantes, a sus dirigentes de gobierno. Ahora bien, la modalidad para elegir a estos representantes es a través de un sufragio
universal masculino. ¿Qué querrá decir eso? Sufragio universal masculino. ¿Alguien me ayuda? ¿Quién me ayuda a comentar eso? Sufragio universal masculino. Que El todos voto, los pero hombres solo de en... España tienen que votar. Ok, muy bien. ¿Quién más por ahí quería participar? ¿Alguien? Lo escuché. Adelante. Vamos adelante. Sufragio universal masculino. Muy bien el aporte, pero si alguien más me puede ayudar, pues bienvenido sea. Vamos a ver, Tal chicos. vez, Sí, dime. no sé, va, pero tal vez se refiere a que solo los hombres podían votar. Es correcto. Imagínese usted, 1931, en España solo los hombres podían emitir el sufragio. Solo ellos podían votar. Ok. Entonces, bajo la responsabilidad de ellos, estaba elegir, ¿hola? Pero verdad que actualmente eso de las votaciones ya no se lleva a cabo, ¿verdad? Eh, Por el tema del rey. O sea, En España se sigue votando presidente, ah, alcaldes, concejales, diputados, eurodiputados. para eso sí. ¿Cómo no? Las votaciones siempre se llevan a cabo para poder elegir a sus representantes. Lo que sucede es que han habido transformaciones o evoluciones en la forma de emitir el sufragio. Por ejemplo, siempre en ese 1931, ya vamos a ver un poquito más adelante, que en ese mismo año las cosas cambian. Ya no solo son los hombres los que pueden emitir el voto, sino que también se incluye por primera vez el voto femenino. ¿Y cuál es la edad para poder emitir ese voto? 23 años. Entonces, sí se sigue haciendo así. En España ha sido tradición que al presidente de España siempre lo elige el rey, pero él, mejor dicho, lo propone, pero luego siempre se va a votaciones y al final es el pueblo el que lo termina eligiendo. Ok, vamos a ver, la participación en esa época, en esas elecciones, fue muy concurrida y las candidaturas republicanos socialistas fueron las grandes beneficiadas. Ellas fueron las triunfadoras de esas elecciones, sobre todo en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, País Vasco, donde hasta triplicaron bueno, triplicaron y sacaron 4 veces más la cantidad de votos que sus oponentes. Ojo, ojo acá. Esa misma situación que se venía dando hace que 2 días después, el 14 de abril, por la mañana, los concejales electos por la coalición republicano-socialista y radicados allá en Guipúzcoa, específicamente en Eibar, proclamaran la república de forma provisional, antes de que se diera un veredicto final y de acuerdo al comportamiento de votos hasta la fecha, ya se daba por ganador a la coalición republicano-socialista. Lo que hizo pues que estos concejales se autoproclamaran ganadores. Ojo chicos acá, esto es en forma provisional, no forma oficial. Pero ese comportamiento que tenía el electorado a esas alturas hace reaccionar al rey de turno de ese momento, al señor Alfonso XIII, quien en vista de que sus partidos
afines de derecha y monárquicos van perdiendo, entonces él toma la decisión de renunciar a la potestad real. Y ese mismo día toma la decisión de autoexiliarse y pues se dirige a su país vecino, a Francia, para poder salir huyendo de esos votos. Eso hace reflexionar a Alfonso, y en algún momento él cree que ha perdido el cariño y el aprecio de su pueblo, y que la decisión mejor que puede tomar a esas alturas es renunciar a su potestad real, no a ser rey, él continúa siendo rey, pero al ejercicio como tal, como rey, es a lo que él renuncia. ¿Preguntas hasta acá, chicos? 12 de abril, elecciones. 2 días después ya se tenían resultados. Los concejales electos por la coalición que hasta el momento llevaba la ventaja, allá en Guipúzcoa, en Eibar, se autoproclaman ganadores. Y es así como proclaman lo que es la república, pero todo eso en forma provisional. Y esa misma situación hace que Alfonso XIII renuncie a su condición de real en España. Ok, preguntas, dudas. ¿Todo claro hasta acá? El rey Alfonso se exilia, dijo, o ¿cómo dijo? Sí, se autoexilia. Él ¿A solito, dónde? a Francia. Ah, Él solito, sin que lo corriera nadie, sino que él dijo, no, ya con estos resultados yo lo que evidencio es que mi pueblo ya no quiere una monarquía, ya no quieren que siga siendo su rey, por lo tanto, mejor me nos voy. vimos. Claro, y se fue Ya. para España, perdón, para Francia, ese Ajá. mismo día. Pero ahí en Francia estuvo poco tiempo. Luego toma un buque y se dirige hacia Italia, donde jamás volvió a regresar a España. Allá se quedó hasta sus últimos días. Bueno. Ok, ¿todo bien hasta acá? Muy bien. Dada esa misma situación, en Madrid, los representantes de un famoso pacto llamado San Sebastián, el cual consistía en apoyar lo que son los resultados de esas elecciones del 31, toman la decisión de formar un gobierno transitorio, un gobierno provisional. ¿Por qué lo hacen ellos? Porque en ese momento hay un vacío de poder dejado por el rey, por Alfonso. Como no hay un rey en ese momento y viene la transición de esas elecciones, entonces lo que hacen estos representantes de este pacto de San Sebastián es formar un nuevo gobierno provisional, mientras se establece uno nuevo ya por la vía constitucional. Ok. Y es así como estos mismos integrantes del Pacto San Sebastián, ese mismo 14 de septiembre, se presentan en el Ministerio de Gobernación en la Puerta del Sol. Y aquí sí, en forma oficial, proclaman el CANE de la coalición, dando por iniciada oficialmente lo que es la Segunda República Española. Ojo, ¿cuándo nace la Segunda República Española? Nace el 14 de abril en la Puerta del Sol. Ojo, no se me vayan a confundir, porque el mismo 14 de abril
se proclama la república, pero en forma provisional allá en Eibar. Y el 14 de abril, ya en forma oficial, ahí sí se proclama la Segunda República, pero en el Ministerio de Gobernación, en el lugar conocido como la Puerta del Sol. Profe, eso Hola. de la Puerta del Sol es en Madrid, ¿verdad? Sí, eso es en Madrid. Es como que digamos el centro de gobierno de aquí de San Salvador. Ahí es el Ministerio de Gobernación, en Madrid. Ahí estaban todos los ministerios y ahí fue donde fueron a proclamar lo que es la República. Ok, muy bien. Uno de los primeros, llamémoslo, decisiones que tomó ese gobierno provisional fue convocar inmediatamente a elecciones para instaurar cortes constituyentes. Esas elecciones fueron convocadas para el 28 de junio para elegir las autoridades que iban a sustituir a el señor Alfonso XIII y al gobierno provisional que hasta ese momento se había instaurado. Ok, no sé, preguntas hasta acá, dudas. ¿Todo bien? Ok, vamos con lo siguiente. Profe, Dime, entonces, ¿cuándo es la fecha exacta en que se proclama? la fecha es la misma, 14 de abril de 1931. Lo que cambia nada más el lugar. En forma provisional, aquí en esta provincia guipuzcoana de Eibar. Aquí es en forma provisional, pero el mismo 14 de abril, en el Ministerio de Gobernación, en la Puerta del Sol, aquí sí ya se proclama de forma oficial el surgimiento de la Segunda República. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, gracias, profe. Ok, muy bien. Vámonos entonces a la otra. Mira lo que sucede aquí. Una vez instaurado ya ese nuevo gobierno provisional, en forma paralela se decretó una serie de medidas extremas a seguir. Y la primera de ellas es decretar una amnistía general a todos los presos políticos. Aquí hago un medio paréntesis. ¿Cuáles presos políticos? Bueno, durante la época del reinado de Alfonso XIII, durante la monarquía, sus partidos políticos monárquicos y los afines a él, los de derecha, persiguieron a todos los partidos de oposición, acusándolos de traidores, acusándolos de antimonárquicos, y por esa razón es que los metieron a la cárcel. Pero una vez desterrado, autodesterrado el rey, las medidas urgentes que se toman es decretar una amnistía general para esos presos. Ahora pregunto, ¿alguien me dirá qué es una amnistía? Como un perdón. Ah, vale, es eso, precisamente. Perdón y olvido prácticamente. Entonces a esos presos que estaban en ese momento los sacaron de la cárcel y pues hasta ahí nomás llegó su castigo. También pues otra de las medidas extremas que en ese momento se decretó fue la proclamación de libertades políticas y sindicales. Mire usted, a partir de acá usted podía formar parte libremente de cualquier partido político y no tenía ningún problema. También podía afiliarse a cualquier sindicato obrero para poder defender sus derechos laborales y pues sin meterse en ningún problema. También en esas medidas de urgencia que se tomaron,
se designaron altos cargos en la administración. Antes de todo esto, esos cargos únicamente eran ostentados por gente afines a la monarquía, afines al rey, gente con influencia nada más. Otro tipo de persona le era prácticamente imposible accesar a esos cargos. Ok, veamos entonces. Paralela a esas medidas de emergencia, también hay tareas urgentes en ese gobierno provisional. Y una de esas tareas es la reforma del ejército. Reformar el ejército. Ya vamos a ver más adelante en qué consistió eso. Luego está el inicio de las negociaciones con los catalanes y los vascos para pautar una solución autonómica al conflicto que en ese momento se mantiene latente por la independencia territorial sobre España. Entonces, lo primero que hicieron fue entrar en negociaciones para plantear la oportunidad de crear autonomías. Otra de las tareas urgentes es que tomaron medidas para proteger a todos los campesinos que en algún momento habían sido expulsados de sus tierras por no poder pagar los altos impuestos o los altos arrendamientos de los dueños de esas tierras. Entonces, como no podían pagarlo, entonces prácticamente lo que hacían era expulsar. Entonces, con la llegada de este nuevo gobierno provisional, lo que se hizo fue decretar medidas para que a esos campesinos ya no fueran expulsados, sino que al contrario, se les diera la oportunidad de seguir trabajando dichas tierras. Luego también pues hubo diferentes medidas o diferentes formas para afrontar la crisis económica que en ese momento vivía España. Recuerde usted, aparte del conflicto social, en España y el resto del mundo todavía están latentes las secuelas de la crisis económica de 1929, que no inició el 29 ni terminó el 29, sino que mucho antes inició y mucho después terminó. Y España en ese momento se veía afectada por esa situación. Luego, pues, otra de las tareas fundamentales que tenía era que las promesas de cambio que en algún momento se habían planteado como nueva república, pues tuvieron el apoyo de un amplio sector popular. Pero no solo tenían el apoyo, sino que habían ciertos sectores que no veían con buenos ojos esa nueva reforma que quería implementar el surgimiento de la República, de la Segunda República Española. Por eso es que los grandes propietarios agrícolas eran los principales oponentes a esos cambios, así como la oligarquía financiera, los bancos se oponían a la Segunda República. Y por supuesto, parte del ejército, sobre todo de los altos jefes, de los altos militares, que se veían beneficiados en muchos de los casos por la misma situación. Y la iglesia, porque siempre se ha visto involucrada en este tipo de situaciones, se oponía a los cambios que la Segunda República llevaría a cabo. Profe, ¿Preguntas hasta ahí? ¿qué es animadversión? Animadversación. Esto es como no estar de acuerdo con las propuestas que hacía la Segunda República para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En otras palabras, le cambiaban el sentido a las reformas que la República quería llevar a cabo y lo hacían ver a la población como una situación
no favorable para el pueblo, sino que vendían la idea de que la república lo que trataba únicamente era de que ciertos personajes llegaran al poder y luego hacerse con el control político, social y económico, y esas promesas que la Segunda República hacía quedarían prácticamente en bancarrota, sin llevarse a materializar. Ok, vamos a ver. Llegan las elecciones del 28 de julio. Esas elecciones del 28, pues también tuvieron una alta participación. Más del 70% de la población acudió a ese evento. Y por supuesto, pues también a esas alturas, la victoria le favoreció a lo que es la coalición republicano-socialista para consolidar aún más el poder que hasta ese momento había logrado con las elecciones del 12 de abril. Veamos así rapidito. Vamos a ver cuánto tengo de tiempo. Todavía tengo unos cuantos minutos. A raíz de todo eso, de esas elecciones, del autoexilio del señor Alfonso X y del vacío de poder dejado por él, perdón, viene y se propone el proyecto de la creación de una constitución de 1931. Los diputados, pues que en ese momento habían sido electos, forman prácticamente lo que se conocen como las Cortes Republicanas. Y pues el Ejecutivo quedó en manos de la coalición, que rápidamente, sin perder tiempo, ratifican en su cargo como jefe de gobierno al señor Niceto Alcalá Zamora. Ojo, estamos hablando de jefe de gobierno, no de presidente de la República, sino que como jefe de gobierno al señor Niceto Alcalá Zamora. Esas cortes rápidamente también, sin perder mucho tiempo, eligen una comisión para que se encarguen de elaborar un proyecto de constitución. Ese proyecto se elabora rápidamente y es aprobado en 1931, después de ser sometida a intensos debates. ¿Qué características tiene esa constitución de 1931? Bueno, en primer lugar, fue muy avanzada para su tiempo, ya que en ella se evidencian claramente aspectos de libertad sindical, aspectos como libertades jurídicas y otros elementos que vienen a favorecer a lo que es la ciudadanía. Su principal característica son los principios que esa constitución agrupa. El primero de ellos, el Estado. Fíjese bien, en esta constitución, el Estado se ve o se integra o se configura de una forma integral, pero a pesar de que se consideraba España una sola agrupación de todas sus provincias y comunidades, se deja la posibilidad de construir gobiernos autónomos en algunas regiones. Pregunto acá, cuando digo gobiernos autónomos, ¿a qué me estaré refiriendo? La palabra autonomía, ¿a qué se refiere? Que trabajan por su cuenta. Exactamente. Que son autosostenibles,
que son capaces de sostenerse por sí solos. El caso de Barcelona, ¿no? Por eso ellos siempre han peleado independizarse. Ahora ya no como autonomía, sino que como un país completo. Si quieren retirar de España, aún sigue a la larga ese litigio, porque ellos sí tienen la capacidad económica para poder sobrevivir por ellos mismos. Y pues ahí se crean los diferentes litigios. País Vasco, el otro. Los vascos también han peleado también por esa libertad que aún no la han podido lograr. El poder legislativo en ese momento, imagínense el cambio radical que tuvo. Después de que el legislativo estaba en manos de una sola persona, el rey, ya en esta constitución, ese poder pasa a las cortes. Y el ejecutivo recaía exclusivamente en el gobierno, el cual pues tenía o estaba conformado por los famosos ministros del Consejo de Ministros, el jefe de gobierno y el presidente de la República. El Poder Judicial, ojo, porque aquí ya está dejando evidencia de los tres poderes del Estado, el legislativo, ejecutivo y el judicial. Y este judicial pues se lo dejaba en manos de jueces completamente independientes que administraban la justicia, se supone, o la administrarían de forma equitativa, sin privilegios de ninguna clase. Esa constitución también mantenía una amplia declaración sobre los derechos y las libertades. Y su principal preocupación eran los temas sociales, el bienestar de la población. Y dentro de este marco, pues garantizaba la igualdad absoluta ante la ley. Se decía que todos los españoles eran iguales ante la ley, aunque recuerde usted que una cosa es que está escrito y otra cosa ya es la realidad. También se garantizaba la igualdad en el acceso a la educación. En algún momento solo era educación para los hombres, las mujeres las dejaban marginadas. Pues esta constitución marcaba lo que es la igualdad en educación, en el trabajo y en que no se podía discriminar a nadie por ninguna razón de origen, ni por sexo o por riqueza. Todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, ante la educación y el trabajo. También pues en esta constitución se reconocía la facultad del gobierno para quitarle las tierras de utilidad social y entregárselas a aquellos que en realidad la necesitaban y la podían hacer trabajar. Y pues en base a ello pues se definía el trabajo como una obligación social. Todo el mundo tenía que trabajar. Esa misma constitución establece el voto o la obligación de emitir el voto a partir de los 23 años. Y por primera vez se concede a las mujeres el derecho de emitir el voto. Y al final, pues, esa constitución hace una clara afirmación de la laicidad del Estado. ¿Se acuerdan de este término? Laico, laicidad. ¿Qué será? ¿Qué pasa cuando decimos que es laico el Estado? Se separa de la iglesia. Ok, muy bien. Que no tiene una religión oficial. Que cada quien es libre de practicar la religión que le venga en gana, siempre y cuando no subvierta el orden público y no ponga
en peligro la integridad física de las personas. Entonces, al no declarar ninguna religión como oficial y al reconocer el matrimonio civil y el divorcio, esta constitución estaba dándole un vuelco completo a la situación que hasta ese momento se habían venido viviendo en España. Pero fíjense lo que sucede acá. Esta misma constitución fue objeto de discordias por los artículos religiosos que contenía y provocó la renuncia de los sectores católicos que pertenecían al gobierno. Por tal razón, el señor Manuel Azaña sustituye en la jefatura de gobierno al señor Niceto Alcalá Zamora. Y Niceto Alcalá pasa a ser presidente de la República. Ojo acá, chicos, ya tenemos dos personajes importantísimos. Hasta estas alturas, el jefe de gobierno había sido Niceto Alcalá Zamora. Pero por estas mismas controversias, asume la presidencia de gobierno el señor Manuel Azaña y la presidencia del Estado, el señor Niceto Alcalá Zamora. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, chicos. ¿Dudas? Algo que quieran ustedes que abordemos, que profundicemos. Tenemos 2 minutitos. 1. ¿Alguna duda que tengan? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? ¿Alguna contradicción? ¿Nada? Bueno, si no, muchas gracias por su asistencia y muchas gracias más a los que participan. Nos vemos en la próxima sesión. Buen provecho, feliz inicio de semana y feliz tarde. Gracias, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Adiós, profe. Gracias, profe. Adiós. Adiós.